Hola, ya estamos a viernes y vamos a continuar nuestra serie de letra a letra con la letra L. La letra L, igual que la letra I, es una letra muy sencilla. Entonces yo os recomiendo que si queréis probar algún estilo nuevo, algún tipo de decoración o algún tipo de sombra, probéis con letras como esta, que son bastante fáciles de dibujar y que seguro que la estructura básica os va a quedar bien sin demasiado esfuerzo. La letra L nos puede recordar en forma a una E o una I, pero en vez de estar comprendida entre la línea base y la altura de las X, llega hasta la altura de ascendentes. Si hiciéramos un movimiento parecido al de la letra E, tendríamos una letra L de este tipo. Y si hiciéramos un movimiento parecido al de la letra I, tendríamos una L más simplificada de este estilo. Fijaros que esta L no nos dice prácticamente nada y necesitamos verla en contexto con otras letras para saber que efectivamente es una letra L. Como siempre, tener cuidado con el espacio en blanco que encierran algunas letras, y si vamos a hacer este bucle de aquí es necesario que le demos el espacio suficiente. Si no lo queremos hacer, podemos hacer esta versión, pero si hacemos este tipo de L es importante que aquí dejemos espacio. Por probar algún otro estilo de letras podemos hacer una letra L dibujada que tenga el mismo esqueleto que esta L que hemos hecho aquí, y podemos darle, por ejemplo, el mismo grosor a todos los trazos como si hiciéramos otra letra L paralela justo al lado. Con una letra de este tipo podemos simular, por ejemplo, un efecto cinta, como si tuviéramos un lazo y le diéramos vueltas hasta formar una letra, y tenemos que imaginarnos que algunos de los trazos pasan por delante, otros por detrás, y cuando llegamos a la parte superior e inferior de la letra, giran y pasamos de ver la parte de delante del lazo a la parte de atrás. Probar este tipo de estilos con letras fáciles como la L nos ayudará cuando después queramos aplicarlos a otras letras más complicadas como la K que vimos el otro día. La letra L mayúscula está formada por una barra y por un asta. El asta es vertical y descendente y es donde agregaremos más grosor. Y esta barra que tenemos aquí abajo es horizontal y por tanto es más fina. Podemos jugar con esta barra y en vez de hacerla recta como la hemos ido haciendo en todas las letras, hacerla con un poco de curva y terminarla en una forma más divertida. Además, en esta parte de dentro del asta la podemos rellenar con un relleno sólido, o también podemos utilizarla de espacio para hacer algún tipo de decoración. Y un estilo parecido también podemos aplicarlo en letras sin contraste. Vamos a hacer una letra en la que el asta sea más o menos vertical, pero tengamos una barra que forme alguna curva. Y a una letra de este tipo también podríamos incluso hacerle un asta más en curva. La letra L mayúscula es una letra muy bonita, a mí me gusta mucho y casi siempre la hago de la misma forma. Aunque el trazo que debería ser más grueso es este de aquí, que es el trazo descendente, fijaros que también suelo hacer un poco más gruesos este trazo de aquí, el principio del trazo, y este trazo de aquí, que es el trazo de salida.
Esto es simplemente para decorar y en este caso la letra no podría ir conectada a la siguiente letra porque hemos ido un poquito hacia la izquierda al terminar por aquí. También podemos simplificarla, como en este caso, eliminando este bucle. E incluso eliminando también el bucle superior. Parece que vayamos alternando una letra fácil con una letra difícil porque después nos toca la letra M, que es un poco complicadilla de dibujar. Pero después de dibujarla habremos llegado a la mitad del alfabeto. Así que practicar mucho la letra L, coger energías y nos vemos el próximo día con la letra M.